Una de las preguntas que más la gente me hace es cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios, cómo cumplo yo con la voluntad de Dios, dónde descubro la voluntad de Dios para mi vida. La realidad es que creo que siempre nace de un buen deseo de estar bien con Dios, de un buen deseo de hacer las cosas que a Dios le agrada. Y creo que todo cristiano, todo creyente debe aspirar a eso. También sé dónde es que se debe encontrar lo que es la voluntad de Dios y no es en otro lugar que sea su palabra. Pero hoy yo quiero enseñarte un principio muy importante con respecto a la voluntad de Dios. Dos ideas que creo que pueden ayudarte a capturar este concepto de manera exponencial o maravillosa en tu vida y que puedas ver lo que yo creo que puedo explicar como la perpetua y perfecta voluntad de Dios y la voluntad de Dios del ahora, del momento. Eso te lo voy a explicar en un instante. Pero creo que lo más importante que vamos a ver en el día de hoy es la obediencia a Dios cuando conozco la perfecta voluntad de Dios y cuando entiendo lo que es la voluntad del presente. Si obedezco y hay obediencia, Dios ha prometido multiplicación, aumento, bendición en mi vida. Espero que estas ideas te hayan, decimos nosotros, dejado así picadito, con deseo, con gusto de poder seguir escuchando en el día de hoy, porque creo que lo que te voy a compartir en unos minutos te va a ayudar a crecer espiritualmente y te va a ayudar a crecer en tu área empresarial. Saludos mis hermanos, te habla el pastor Otoniel Font, qué bueno poder compartir contigo todas las semanas aquí en este programa que preparamos para los emprendedores, los empresarios, aquellos que quieren avanzar en el área económica en su vida. Qué bueno que tenemos esta maravillosa oportunidad y que podemos tener y sacar este tiempito, este ratito para tú y yo compartir y estudiar la palabra del Señor. Estoy muy claro y siempre comienzo de la misma manera. Estoy muy claro, consciente de que lo más importante en la vida de una persona es que le entregue su vida al Señor. Es que tenga una relación con nuestro Padre Celestial que solo podemos tenerla específicamente a través de la persona de Jesucristo. Cuando nos encontramos con Él, le conocemos, le damos nuestra vida y comenzamos a caminar en sus preceptos, en su palabra y obedecerle, nuestra vida está segura en Él. Pero creo también que luego de que le entregamos nuestro corazón al Señor y ya disfrutamos de su salvación, tenemos que aprender a trabajar en todas las áreas de nuestra vida a la manera de Dios. En otras palabras, tenemos que dejar las viejas formas, tenemos que dejar el mundo, tenemos que dejar lo viejo como lo hacíamos y comenzar a ordenar nuestra vida. Eso tiene que ver en nuestra mente, eso tiene que ver en nuestro cuerpo, eso tiene que ver en nuestro matrimonio. Por ejemplo, una persona que se convierte en el día de hoy, en este tiempo, y que lleva años sin servirle al Señor, bueno, pues tiene que aprender a funcionar en el matrimonio como Dios quiere que lo hagamos. No es la misma manera de cómo lo hacías en el mundo. ¿Y por qué traigo ese ejemplo? Porque así creo también que es en el área económica, en el área financiera. Tenemos que educarnos para ver cómo Dios quiere que nosotros trabajemos, operemos en el área económica y también en el área empresarial. Y para ese grupo de personas es que está hecho este programa, esta programación. Quiero ir a la palabra de Dios en el día de hoy. No voy a ir a muchos versos, simplemente quiero compartir unos principios como te acabo de explicar, pero antes de eso, quiero recordarte que durante todo el programa, si me estás viendo a través de un canal de televisión, aparece un número en tu pantalla. Allí hay alguien que puede responderte en este momento. Marca ese número en este instante, marca ese call center en este momento y alguien te va a responder, en este instante y vamos a orar, a ponernos de acuerdo contigo. Si me estás escuchando a través de una emisora de radio, bueno, recuerda que están las páginas en el internet, otonielfont.com y por supuesto todas nuestras redes sociales. Específicamente, quiero también recordarte que tenemos un grupo privado para emprendedores, se llama Maximizadores, eso es en Facebook. Búscanos en Facebook, Maximizadores, solo para emprendedores, solo para empresarios. Allí puedes encontrar información valiosa, constante de todo lo que estamos haciendo y vamos a bendecir tu vida día tras día. Es completamente gratis entrar y participar de este grupo, así que pasa por allí, por favor, y conéctate con nosotros. Lo último,
Yo sé que son muchas aclaraciones y quizás un poco de información, pero te recuerdo que tenemos un teléfono exclusivo para los emprendedores. Es un teléfono que solo contestamos a través del WhatsApp. Puedes escribirme en este momento al +1 939 402 262 un mensaje de WhatsApp. Allí nos vamos a conectar contigo. Quiero ir a un verso que es un verso clásico o un capítulo clásico en la Biblia con el concepto de la obediencia. Y por supuesto yo estoy hablándole aquí a emprendedores cristianos, a emprendedores creyentes, gente que entiendo y estoy asumiendo que quieren ser dirigidos por Dios en todas sus decisiones y que definitivamente lo que están buscando es agradar al Señor. Y una de las cosas más importantes que nosotros podemos, creo que como cristianos, aprender es el aspecto de la obediencia. Nuestra obediencia a Dios, nuestra obediencia al Dios Todopoderoso es la que nos asegura realmente el final victorioso que Dios nos promete en su palabra. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, es el capítulo clásico de la obediencia. Dice en el verso 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y comienza el escritor a dar verso tras verso tras verso de todas las bendiciones que llegarían a la vida de toda persona que obedezca a Dios en todos sus caminos. Ahora, mira lo que dice el verso 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezca, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Así que en este capítulo se nos dan dos listados. El listado de las bendiciones por nosotros obedecer a Dios y el listado de, oye bien, las maldiciones simplemente por desobedecerlo. Así que nosotros tenemos que escoger. Llega el momento donde yo voy a tener que escoger cómo obedezco, voy a tener que escoger si obedezco o no obedezco a Dios. Lo cual me lleva al conflicto que te expliqué al principio. Porque para obedecer, la pregunta que mucha gente se hace es, ¿cómo sé que es Dios hablándome? ¿Qué tengo que obedecer? ¿Cuándo tengo que obedecer a Dios? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y ahí es que yo hago la diferencia entre dos conceptos bien importantes. Dos conceptos bien importantes. Número uno, el concepto de lo que es la perfecta o eterna voluntad de Dios y lo que es la voluntad de Dios del ahora, del presente. No creo que la voluntad de Dios del presente contradiga la voluntad eterna, aunque a veces es una ley más alta simplemente por el momento y el contexto en el que estamos viviendo. Te lo voy a explicar de forma sencilla en un momento y te voy a llevar a unos ejemplos. Así que sigue conmigo. Primero está la perfecta, eterna voluntad de Dios. ¿Dónde descubrimos la perfecta y eterna voluntad de Dios para nuestras vidas? En la palabra de Dios. No hay más nada que buscar. Tú no tienes que tener otro libro de texto, no hay que buscar otra interpretación, no hacen falta diccionarios bíblicos, no hacen falta comentarios bíblicos. No estoy diciendo que son malos esos libros. Yo tengo comentarios bíblicos, tengo diccionarios y más ahora en la computadora, en el iPad, donde tenemos acceso a tanta información. Maravilloso el yo poder mirar y buscar la interpretación, las ideas que algunas personas tuvieron con respecto a ciertos versos bíblicos y maravilloso aprender de la revelación que Dios le ha dado a otros. Pero la realidad es que el creyente no depende de ninguna de esas cosas. El creyente debe aprender a depender de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe hablarte. La palabra del Señor debe guiarte. La palabra del Señor debe dirigirte. Tú y yo debemos comernos esta palabra, vivir esta palabra, estudiar esta palabra. Tú y yo debemos disfrutar de ella. Creo que mucha gente pone demasiada excusa para no estudiar la palabra de Dios y llega a ese momento donde entonces es que es aburrida, es que no la entiendo.
Bueno, es que a lo mejor no has hecho tampoco un esfuerzo. Yo creo que de por sí el texto nos habla. Y si tú le pides revelación al Señor, Dios te va a responder. Yo soy de los que creo que tú debes sentarte y leer. Por ejemplo, si yo leo Deuteronomio 28 y leo el verso 36, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni a tus padres, y allí servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla todos los pueblos de los cuales te llevará Jehová. Está hablando de la desobediencia. Y cuando yo leo versos como estos, ¿qué yo podría hacer? Bueno, lo que hago todo el tiempo en la semana. Me siento, Señor, ¿qué tú me quieres decir con estos versos en el día de hoy? Señor, ¿cómo yo puedo evitar que yo caiga en manos de otros? ¿Cómo? Y comienzo a pedirle a Dios que me hable. Y yo sé que a veces se nos hace difícil pensar que Dios nos puede revelar en su palabra, pero la realidad es que así es como Dios opera. Que tú leas su Biblia, leas su palabra y comiences a pedirle, Señor, ¿qué tú quieres decirme? ¿Qué tú quieres hablarme? Pero presta mucha atención. Hay unos principios que no necesitan mucha revelación, en el sentido de que hay unas palabras, hay una voluntad perfecta de Dios que es eterna y que no es debatible. Por ejemplo, el aspecto de la oración. Si nosotros hablamos de la oración en la Biblia ha evolucionado. ¿A qué me refiero? Cuando yo miro la Biblia y miro el Antiguo Testamento, el aspecto de la oración, antes se oraba a Yahweh, a Jehová, a Dios, a Elohim. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, ¿cómo nos enseña el Señor Jesús a orar? Bueno, el Señor Jesús nos enseña a orar diciendo que oremos a nuestro Padre que es celestial, nuestro Padre que está en los cielos. Así que cambiamos la forma de ver a Dios. Ya no es meramente Dios, sino que es nuestro Padre, lo cual implica una relación. Pero no tan solo eso, avanzamos un poquito más en el aspecto de la oración y nos damos cuenta que la Biblia dice que tenemos que orar en el Espíritu y que el Espíritu Santo que está en nosotros gime e intercede. ¿Qué es el punto que yo quiero mostrarte con eso? No importa el año, la época, el tiempo, el contexto, la oración es algo que tenemos que hacer siempre. Esa es la voluntad perfecta y eterna de Dios. En otras palabras, tú no puedes venir donde mí y cuestionarme si hay que orar o no puedes venir a inventarte que no hay que orar. Bueno, a lo mejor podemos debatir cómo orar y a lo mejor podemos debatir como mucha gente me debate todavía en el día de hoy en las redes sociales. Hay gente que me escribe que yo tengo que orar a Yahweh. Hay gente que está orando basado en el Antiguo Testamento. Mira, yo no voy a discutir contigo esa teología o esa parte. Estás orando, yo creo que Dios conoce el corazón y es sincero, pero no podemos pelear y debatir que no se puede orar o que no se tiene que orar. Lo mismo con tantas otras cosas en la palabra de Dios, que es la voluntad perfecta, eterna. Por ejemplo, se tiene que adorar, seguro. Adorar es algo que hacemos perfectamente y eternamente. Dar, sembrar, ofrendar, llámale como tú quieras, pero yo le podría llamar el aspecto de la generosidad. La generosidad es algo que vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Que ha evolucionado? Pues por supuesto evolucionó igual que el aspecto de la oración, pero nadie me puede decir a mí que no hay que dar, que no hay que ser generoso. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Por lo tanto, lo que quiero que entiendas es que mi obediencia como emprendedor, como empresario, tiene que estar primero adjudicada y tiene que estar dirigida por la perfecta voluntad de Dios, la eterna voluntad de Dios que no es debatible. Está en su palabra, que se me puede revelar a mí y que Dios me puede instruir a través de su palabra, pero hay unos principios que son eternos y que son perfectos, que no van a cambiar. Hay que orar, hay que ser generoso, hay que adorar, hay que servir al prójimo, hay que amar. Son principios que son eternos. Esa es la perfecta y eterna voluntad de Dios. Ahora, vamos al otro principio que te comenté y todo esto tienes que relacionarlo con la obediencia. Por favor, está la eterna y perfecta voluntad de Dios, que es que no la podemos cuestionar. Está ahí clara, pero está lo que podemos llamarle la voluntad presente. Y la voluntad presente es lo que el Señor me está pidiendo que haga ahora. Que el Señor me está pidiendo que haga en este momento. Por ejemplo, la voluntad perfecta de Dios es que ore.
Y yo como emprendedor, como empresario, yo en realidad como persona que tiene los principios espirituales de la palabra del Señor, ¿qué hago? Bueno, pues planifico mi vida de oración, tengo una vida disciplinada de oración, oro en ciertos momentos, en ciertas horas, en ciertos días durante la semana. Pero, ¿qué puede pasar? Puede pasar que esta semana, a las 2 de la mañana, el Señor me despierte y me diga, necesito que ores ahora, quiero que ores ahora. Esa es la voluntad que del presente, del momento. Yo no puedo decirle, Dios, espérate, es que yo oro durante la semana, tú sabes que yo cumplo con ese principio, porque sería desobedecer la voluntad de Dios en el momento. Es la voluntad del presente. Así que como emprendedor tengo que saber que está la perfecta voluntad, está la voluntad que tengo que conocer, que no cambia, que es eterna a través de toda la Biblia, por la cual yo tengo que vivir, pero también está la voluntad del presente, donde el Espíritu Santo comienza a hablarme, a darme instrucciones en el momento. Por ejemplo, el Señor te dice en un momento dado, algo en tu interior te dice, ¿sabes qué? Detente en tal lugar, detente en tal sitio. Detente o no vayas a tal lugar. De repente el Señor te dice, ¿sabes qué? Habla con esa persona, ministrale a tal persona. O de repente el Señor te dice, sé generoso con tal persona. Son momentos donde Dios te va a dirigir hasta el llamada, hasta el cosa. Y de momento vas a tener que salirte de las reglas, de las disciplinas que tú tienes y actuar en obediencia en ese momento, aunque parece locura. Por supuesto, nunca irá en contra de la voluntad perfecta y eterna. A veces lo que ocurre es que la sujeta a algo mayor. Me explico. Yo sé que ahí le puede causar controversia a alguno. Oye bien, te voy a dar un ejemplo. En el libro de Hechos, capítulo 10, se nos habla de que el Señor comienza a trabajar con el apóstol Pedro y comienza a provocar que el apóstol Pedro vaya a casa de Cornelio. Y la visión que le presenta es una visión de que comiera cosas inmundas. El Señor, nuestro Padre Celestial, le muestra un banquete de cosas inmundas. Y Pedro se rehúsa en ese momento, se rehúsa en ese instante a comer. El Señor tiene que insistirle en 3 ocasiones. Y ahora el Señor le dice a lo último, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y se refería específicamente a Cornelio. El Señor estaba preparando a Pedro para que fuera donde Cornelio y no lo rechazara. Ahora, la pregunta es, ¿quién dio la instrucción de lo que se podía o no se podía comer? La dio Dios. Fue Dios quien le enseñó a través de su palabra a Pedro a que no podía comer. Pero ahora le está dando una instrucción que parece contraria a lo que había aprendido en un principio, pero no es que es contrario. ¿Quiere decir que Pedro iba a estar por ahí comiendo a lo loco por el resto de sus días? ¿Quiere decir que Pedro se iba a juntar con cualquier persona en cualquier momento? No, el Señor está diciendo, en este momento en particular, necesito que vayas un poco más allá de esa letra que conoces y en tu mente va a ser una desobediencia, pero estás obedeciendo la voluntad del presente. Y ahí es donde necesitamos sabiduría. Si no tenemos obediencia a Dios, no podemos prosperar. Si no obedecemos a Dios, no podemos avanzar. Si no obedecemos a Dios, tanto en la voluntad perfecta como en la voluntad del presente, no podemos pensar que vamos a tener grande avance, que vamos a tener grande progreso, que vamos a tener tiempos de libertad, que vamos a tener tiempos de bendición y que vamos a lograr avanzar en el reino de Dios como Él quiere que nosotros hagamos. La obediencia es vital para que puedas ver el éxito en todo lo que hagas. Yo espero que este principio te ayude como emprendedor. Me queda poco tiempo en esta hora para terminar este programa en el día de hoy y quiero terminar orando por ti en un momento. Pero antes de hacer esa oración como emprendedor en esta hora, quiero invitarte, amigo y amiga que estás ahí. Si tú hoy todavía no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si tú en el día de hoy todavía no le has entregado tu vida al Señor, si en el día de hoy todavía tú no conoces al Señor Jesús como tu Salvador, como te expliqué desde el principio, eso es lo más importante. Darle tu vida al Señor es
indispensable para que puedas tener una relación con el Padre Celestial. Yo hoy quiero invitarte a que vayas a una página en el internet que se llama unnuevocorazon.com. En esa página, unnuevocorazon.com, busca donde dice entregarle tu vida al Señor. Entra allí, escribe un correo electrónico, llena la información, es completamente gratis y mira en tu correo electrónico la información que vas a recibir, sigue las instrucciones y entrégale tu vida al Señor y déjanos ayudarte en este tiempo tan especial en lo que es tu proceso, tu progreso espiritual y emocional dentro de los caminos del Señor. Por favor, ve allí ahora, unnuevocorazon.com. Me preparo para orar por todos los emprendedores y empresarios que siempre se conectan con nosotros. Pero antes de hacer esa oración, quiero recordarte que el último lunes de cada mes siempre nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Nos reunimos y estamos allí en constante conexión. Siempre compartimos principios de la palabra del Señor, principios prácticos que te van a ayudar a crecer, a aumentar en los principios espirituales de lo que es la palabra del Señor y estoy seguro que vas a ser bendecido. Esas reuniones son completamente gratis. También te recuerdo que puedes ir a nuestras páginas, a nuestros grupos, debo decir, de Facebook. Tenemos un grupo que se llama Maximizadores. Solicita la entrada al grupo privado de Facebook de Maximizadores y mira toda la información que tenemos para ti allí, para que aprendas, para que progreses, para que crezcas espiritualmente, para que tengas conexión con todos aquellos que están allí conectaditos todo el tiempo como emprendedores y como empresarios. Es algo maravilloso lo que está ocurriendo y lo que está pasando. Por último, te recuerdo que tenemos un teléfono completamente asignado para los maximizadores. Es un lugar donde puedes comunicarte por WhatsApp. Ahí lo que puedes hacer es marcar o escribirme en el +1 939 402 262 para que te comuniques como emprendedor y te mantengas al tanto de todo lo que estamos haciendo. Padre, gracias por todos los que se han conectado en el día de hoy como emprendedores. Gracias porque en el nombre poderoso de Jesús tú hablas a sus vidas. Gracias porque tú ministras a sus corazones y te pido que tú les des la fortaleza en el espíritu para ellos avanzar y lograr, mi Señor, obedecer en todo lo que tú pongas en sus corazones. Padre, así creo que han de prosperar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te bendigo y mantente en contacto con nosotros.